FEMSA presenta Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Desde hace más de 130 años, en FEMSA trabajamos para generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tenemos presencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto de este martes. Déjenme saludar a María Scherer. María, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Todo en orden. Carlos Heredia. Saludos, aquí andamos. Aquí andamos todos. Salvador Camarena. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Se va terminando el año, pero hay cosas que no se terminan. Entonces quiero empezar el Bote Pronto de hoy tratando de que imaginemos, Salvador Camarena escribió hoy de eso, pero luego nos pasó lo que nos pasó en la mañana, ¿no? Estas discusiones absurdas en las que nos metemos, que si es un dron o una bomba, no importa. ¿Cómo, María, cómo imaginas por qué no se termina la crisis allá en Culiacán y en el resto de aquel estado, y de repente cada vez vemos más en otras cosas? Pero quiero centrarme ahorita en Culiacán. ¿Por qué no? ¿Y qué tendrá que pasar? ¿O vamos a tener que esperar hasta que el Mayo empiece a hablar en su juicio? Hablemos un poquito de Culiacán, María. Ok, ¿por qué no se acaba, Carlos? Pues yo creo que hay infinidad de razones para que no se acabe, pero una que creo que no hay que dejar pasar es hace nada, ¿no? Después de que el Mayo fue llevado a Estados Unidos en las condiciones que ya sabemos, creo que todos y cada uno de los expertos en seguridad que hacen público sus opiniones o sus estudios nos dijeron que iba a desatarse una tremenda ola de violencia en ese estado. Entonces, creo que lo que había que hacer en ese momento, ¿no? Las tareas que podían haberse implementado de prevención en ese momento, pues no ocurrió, evidentemente, ¿no? Y fueron pasando los días, fueron pasando las semanas, ya meses a estas alturas, y la cosa cada vez está peor, ¿no? Después de mucho tiempo de no serlo, Sinaloa es uno de los estados en donde más homicidios dolosos se registran todos los días, ¿no? Ya está a niveles de los peores estados, como Guanajuato, por citar solo uno. Pues no se va a acabar mientras no se acomoden, ¿no? No es la mejor palabra, lo sé, sí, pero sí. o sí es, no, o sí es a lo mejor. Mientras los grupos delincuenciales no encuentren un punto de equilibrio, porque lo que vemos que se ha hecho hasta ahora, por ejemplo, aumentar la presencia de la Guardia Nacional o del Ejército, pues eso ya sabemos que no funciona. Esos despliegues no funcionan. Entonces, vamos a empezar el año que entra en las mismas condiciones, me parece que sí. Carlos Heredia. Mira, yo he estado insistiendo en el hecho de que mientras no se aborde el tema de la narcopolítica, pues habrá protección, habrá encubrimiento, habrá complicidades que impiden que se vaya a fondo, por lo menos en alguno de los aspectos de identificar, digamos, quiénes hacen qué hechos. Las estadísticas pues se han disparado en Sinaloa en materia de homicidios, de robo de automóviles, de desaparición de personas, y los intentos por naturalizar o normalizar esta violencia pues no llegan a ninguna parte, porque la gente ya está absolutamente en una situación de angustia, de desesperación. Y la gran pregunta es, bueno, ¿qué va a hacer diferente este nuevo gobierno que incida en la reducción de la violencia? Lo que han intentado hasta hoy, como decía María, pues no parece haber resultado, y tampoco es mucho consuelo de decir, no, es que en 2024 estábamos mejor que en 2019, pero a la vez en 2010 había habido una crisis mayor, como si fuera consuelo eso para la gente. Entonces yo veo más afán en acomodar las estadísticas que realmente en incidir en lo que está pasando en el terreno. Y como dice María, es multifactorial, hay muchos factores, pero yo veo que no se han centrado
en la vasta red de complicidades entre el poder político y el crimen organizado. Sí, ahora sí que no hay enjambre por allá. Salvador Camarena. Creo que hay que cambiar la perspectiva. No abundaré en lo que Carlos y María han puesto en la mesa, que me parece correcto y lo comparto. Pero si nos damos un paso atrás, hablando de narcoseries y de películas, ya no solo de reportajes como el de New York Times, quizá podríamos volver a entender lo importante o lo más importante y luego seguir algún tipo de ruta para atender esa circunstancia. Creo que hemos gastado casi 3 meses en una fascinación morbosa por el fenómeno delictivo, de una confrontación que, como ya se dijo, era anticipable luego del secuestro, rapto de un líder de narcotraficantes. Estamos hablando, a final de cuentas, estamos abonando a la cultura de los narcocorridos. Estamos embelesados con si es dron o coche bomba. Exacto. Y estamos olvidando que hay una sociedad absolutamente víctima y victimizada por esta circunstancia, que no tiene que ver con el Chapo, que no tiene que ver con el Mayo, que no tiene que ver con la mamá del muerto, que tiene literalmente un gobernador de paja, para no decirle más feo, un gobierno federal que le manda a decir que el operativo ahí va y las estadísticas nos están dando la razón. Take it easy, man. Vamos a llegar tarde o temprano a La Paz, en Sinaloa. Y una sociedad nacional que dice, Culiacán se lo buscó, ¿eh? Les encantaba ese rollo, ellos muy felices con su lavado, con su convivencia. Pues, hermanitos, ahí se ven. Creo que no quiero comparar tragedias de ninguna manera ni trivializar nada, pero si esto estuviera ocurriendo en otro país, quizá tendríamos una atención puesta en donde debe estar, de decir, las víctimas. Una sociedad que no puede salir a trabajar, que no puede llevar a sus hijos a la escuela. Tenemos amigos con nombre y apellido que ya movieron a su familia de Culiacán porque dicen, porque ya no pueden ir a la escuela, porque ya los niños están sufriendo un trauma severo. Y no hace falta nada de imaginación para ponernos en esos zapatos y decir, ¿qué haría yo en esa circunstancia? Ahora, algunos lo pueden hacer. Algunos. Muchos no lo pueden hacer. Entonces creo que tenemos que dejar de hablar de la violencia y hablar de los violentados. En Ciudad Juárez, Carlos, María, Carlos otra vez, hubo un movimiento ciudadano que se empezó a organizar y decir, pues si el gobierno del estado, que entonces era por panistas, sirve para pura chingada, porque para eso servían, si el gobierno de la federación sirve para lo mismo, se empezaron a organizar. Hubo movimientos de médicos que empezaron a generar cadenas ciudadanas para atender a los heridos independientemente de los bandos, sí, pero también para proteger a los médicos, para que no llegaran a rematar ahí a médicos cuando iban algunos narcotraficantes persiguiendo a otros presuntos delincuentes. Pongo ese ejemplo de 2010 que ya se señaló para volver a decir, y Juárez empezó a decir, hablemos de los juarenses, no de los narcotraficantes, y creo que es tiempo de hablar de los sinaloenses y no de la telenovela esta que tanto gusta a todos. Y todo esto, porque Salvador ya mencionaba el gobierno federal también, el gobierno federal defendiéndose de maneras muy raras de los ataques de los Trumps y de los trumpistas y que si van a invadir y que si no van a invadir y que si el himno nacional. El momento que se va acelerando está duro, ¿no, María? Porque, pues digo, ¿no? Que si va a mandar y que se va a invadir y que si va a tal, en esa negociación. Y entonces al gobierno federal parece decir, no, aquí no pasa nada, parece la respuesta frente a Trump que afecta a Sinaloa y que no apoya a los sinaloenses, ¿no? Sí, claro, o sea, no importa que Claudia Sheinbaum apele al himno nacional, ¿no? Como comentábamos a manera de detente, porque lo que está viendo Trump y lo que están viendo los estadounidenses en las noticias todos los días alimenta la versión de Trump. Entonces no sirve que demos ciertos golpes mediáticos, ¿no? Como el famoso ya operativo en Izazaga y este tipo de golpes, cuando todos los días
las noticias sobre la violencia en Culiacán y en el resto de México es brutal, Carlos. Carlos Heredia. Sí, efectivamente, yo creo que cuando quieres efectivamente dar muestra de que hay un viraje, que hay un cambio en la estrategia, porque la anterior no ha funcionado, pues quieres mandar una señal sobre el hecho de que vas a combatir al crimen organizado, digamos, que veas a la gente detenida, procesada, sentenciada. Y lo que está ocurriendo en el entorno nacional es que hay un desmantelamiento institucional de la capacidad de procurar e impartir justicia. Entonces, pues lo que les estás diciendo a los sinaloenses, por un lado es, ya llegué con la Guardia Nacional, y por el otro lado es decir, mi capacidad institucional para detener, para procesar, para sentenciar y para poner fin a una impunidad que es eterna y profunda, es absolutamente cero. Ese es el mensaje contradictorio que les están mandando a los sinaloenses. Coincido con Salvador Camarena que si tiene que haber un viraje, la estrategia tiene que plantearse a partir de los sinaloenses y no simplemente decir que si ya agarramos un capo, que si lo agarró Estados Unidos, etcétera, sino qué pasa en el tejido social y qué pasa en la capacidad gubernamental de hacerse cargo de la situación. Porque no ayuda Salvador, no ayuda que estemos en plena discusión con el gobierno de Estados Unidos sobre qué hacer y que sí vamos a cooperar, pero el himno nacional y etcétera, porque los abandonados son los sinaloenses, pero como en otros estados, estamos viendo estados en donde también pasa eso, ¿no? Salvador, no es el mejor momento y no parece que haya mucha reacción, ¿no? Yo creo que junto con la presencia de un secretario de seguridad como no habíamos tenido en mucho tiempo, ojalá que ahora, y lo digo de verdad convencido, el experimento salga bien. Quiero decir, con perfil mediático, con capacidad, con la confianza de la presidenta y luego con grandes poderes constitucionales que se le han otorgado. Insisto en que aquí se hizo una reforma constitucional para una persona antes que para una institución. Ojalá dure mucho en la institución y dé buenos resultados, pero ese es otro tema. Yo creo que hay que hablar del tema de la política social frente a este problema. Porque entonces, en efecto, el gobierno estaría obligado a decir qué bueno que el ejército, ustedes lo habrán visto, nuestras amigas y amigos que nos están escuchando, fue un despliegue mediático bien interesante, no lo estoy criticando, bien interesante, lo vi como en 3 medios distintos. El ejército llevó a prensa a la zona caliente, a Patzingán y alrededores, para decir ya llegamos y no se va a volver a dar más este fenómeno de extorsión a los limoneros. Qué bueno, fue horrible ver esas imágenes de limoneros cortados con una sierra porque los productores se negaban a pagar y entonces la venganza fue terrible, cortándoles los cultivos ahí, las huertas. Bueno, pero mataron a otro hace 2 días. Sí. Otro líder limonero de la zona. Ok, uno entiende que estas intervenciones tienen que durar, que no son de un día para otro, que lamentablemente todavía vamos a ver víctimas, pero no puede ser solo policíaco, militar en este caso. Ya tenemos algo de aprendizajes al respecto. También en esa zona tiene que haber una intervención social y no va a alcanzar con atender las causas a mediano y largo plazo, que es el otro eje que presume la presidenta. No va a alcanzar con que ya le están llegando las pensiones a los adultos mayores. No. De verdad tenemos un problema muy profundo y habría que ver si la presidenta tiene los aliados en su propio partido para lidiar en distintas regiones con la búsqueda de soluciones creativas y efectivas, no solo militares o policíacas. Así es, no están fáciles las cosas. Gracias, Salvador Camarena, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Carlos Heredia. Muchos saludos. María Scherer. Muchas gracias a ustedes. Eso es Bote Pronto. Recuerden, estamos en asícomosuena.mx, estamos también en Apple Podcasts, en Spotify o ahí donde usted prefiere escucharnos. Yo soy Carlos Puch, que tengan una buena semana. FEMSA presentó Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Visítanos en FEMSA.com y en fundacionfemsa.org.
Así Como Suena y FEMSA presentaron Bote Pronto, un debate sobre la marcha. La dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo, y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en asícomosuena.mx, en Google Podcasts, en iTunes, en Spotify, en Deezer, en Amazon Music o allá donde usted escuche sus podcasts.